Comencemos esta caminata en silencio, bajo una luna que observa sin preguntar. La noche tiene una manera muy suya de invitar a la reflexión, como si con cada sombra que traza en la tierra susurrara: mira más allá de lo que ves. Hoy no venimos a resolver enigmas, ni a desenmascarar tramas ocultas. No traemos linternas para penetrar la oscuridad, sino una disposición distinta: escuchar. Porque hay cosas que no se gritan ni se publican. Hay senderos que solo se recorren en voz baja. Las sociedades secretas. No son necesariamente lo que dicen los libros de conspiración ni los titulares sensacionalistas. Son agrupaciones humanas que eligieron el silencio, el símbolo, la ceremonia, como forma de preservar algo que sentían frágil. A veces, un conocimiento. Otras veces, una visión del mundo. A veces, simplemente, el consuelo de saberse comprendidos entre iguales. Nos acercamos a ellas no con la lupa del investigador, sino con el respeto de quien entra descalzo en un templo. Porque, si bien muchas desaparecieron, otras siguen entre nosotros. Y aunque no podamos verlas, sus huellas están ahí, en las palabras que usamos, en las ideas que heredamos, en los sueños que nos siguen tocando por dentro. Así que caminemos, sin prisa, con la serenidad de quien se sabe parte de algo mayor, aunque aún no entienda bien qué. El viaje empieza y es hacia adentro tanto como hacia atrás en el tiempo. Imagina un rincón de la antigua Grecia, donde el mar susurra historias antiguas y las columnas blancas reflejan la luz de un sol sabio. Allí, más allá de la fama que los libros dieron a los filósofos de la plaza, existía un grupo que buscaba otro tipo de verdad, una que no se decía, sino que se vivía. Eran los pitagóricos. Alrededor de Pitágoras, ese hombre que muchos hoy solo recuerdan por un teorema de triángulos, se reunieron personas que creían que el mundo no se entendía solo con palabras o sentidos, sino con números, pero no números como los que usamos para contar monedas o medir distancias. Para ellos, los números eran seres vivos. Tenían cualidades, vibraciones, personalidad. Eran el idioma del universo. Vivían con disciplina. Se alimentaban con moderación. Practicaban el silencio. Y antes de poder hablar libremente en el grupo, un iniciado debía guardar 5 años de mutismo. No era un castigo, sino una preparación. Porque para escuchar las armonías del mundo, primero había que acallar el ruido propio. Creían que el alma era inmortal y que migraba de un cuerpo a otro. El estudio de las matemáticas, la música y la astronomía no era solo conocimiento externo, era una forma de purificar el espíritu. Todo estaba conectado. Una cuerda vibrando podía enseñarte sobre la estructura del cosmos. Una proporción geométrica podía ser la huella de la divinidad. Los pitagóricos construyeron su vida como se construye una melodía, nota a nota, en armonía. Su comunidad era secreta, sí, pero no para excluir, sino para preservar una delicadeza, como quien cuida una flor rara del viento y del ruido de la calle. Poco a poco, esa escuela fue debilitándose, perseguida a veces, dividida a otras, pero su huella no desapareció. En cada idea que vincula ciencia y espiritualidad, en cada intento de encontrar belleza en lo abstracto, en cada acto de estudiar para elevarse, resuena un eco lejano de aquellos que creían que el universo canta, y que ese canto se puede oír si uno se sienta y escucha. Nos alejamos ahora de las cifras místicas y caminamos hacia un sendero más ceremonial, más antiguo, casi vegetal. El aire se vuelve más húmedo, como si algo profundo en la tierra quisiera hablarnos. Estamos en Eleusis. Eleusis no era solo una ciudad, era un umbral. Allí, durante más de 1000 años,
se llevaron a cabo unos de los rituales más guardados de la antigüedad, los misterios eleusinos. No eran una religión formal ni un espectáculo para multitudes, eran un rito de transformación. Y nadie, jamás, pudo describir exactamente qué ocurría allí, porque los que participaban hacían un juramento de silencio, un juramento que atravesaba la vida y la muerte. Se sabe, apenas, que giraban en torno a la historia de Deméter y Perséfone, una diosa madre que busca a su hija perdida en el inframundo, y que al recuperarla, permite que la tierra vuelva a dar frutos. Un ciclo, una pérdida, un regreso. El trigo que cae en la tierra desaparece y renace. La semilla que muere para brotar. La vida, que es también muerte. La muerte, que no es final. Los iniciados caminaban durante días en procesión. Pasaban pruebas, compartían cantos, meditaban bajo las estrellas, y al llegar al Telesterión, el lugar sagrado, vivían algo que no se puede traducir. Algunos hablaban de una visión, otros de una revelación interior. Lo cierto es que salían distintos, más enteros, como si hubieran comprendido que el miedo más hondo, el de la muerte, era, en realidad, parte de una danza más vasta. Ningún iniciado traicionó el secreto, ni filósofos, ni emperadores, ni Platón, que participó y dejó apenas pistas, porque tal vez lo que vivían allí no era algo que pudiera describirse con palabras, sino algo que se asentaba en el cuerpo como una semilla invisible. Durante siglos, este rito fue el corazón íntimo de la cultura griega, hasta que un día se apagó. Ya no había templo, ni sacerdotisas, ni procesiones, pero el eco de lo que fue sigue latente en nuestra necesidad de sentido, en el anhelo de saber que la oscuridad también puede ser fértil, y que hay verdades que no se enseñan, solo se viven. Avancemos ahora hacia el polvo, hacia la quietud blanca del desierto. La arena se mueve suavemente con el viento, como si susurra historias antiguas que nadie supo escribir del todo. Estamos a orillas del mar muerto, donde no crecen árboles altos, pero sí se gestaron ideas que aún sostienen raíces invisibles. Allí vivían los esenios. No eran muchos, no buscaban conquistar, ni convencer, ni siquiera predicar. Vivían en comunidades pequeñas, apartadas, y sus días estaban marcados por una sencillez radical. Despertaban con el sol, ayunaban con frecuencia, rezaban en silencio, trabajaban en tareas humildes. Su vida era una oración continua. Eran copistas, guardianes de textos antiguos que copiaban con una devoción que parecía infinita. Cada palabra era trazada con exactitud, como si supieran que conservar la sabiduría también es una forma de alimentarla. Algunos creen que fueron los autores de los manuscritos del Mar Muerto. Otros dicen que simplemente los cuidaron. Pero todos coinciden en algo. Su modo de vivir no buscaba la fama, sino la purificación. Los esenios rechazaban la riqueza, el exceso, el ruido del mundo. Compartían bienes, comían en silencio, y muchos vivían en celibato. No era por desprecio al cuerpo, sino por dedicación a algo más alto. Esperaban algo. Algunos decían que un Mesías, otros un cambio profundo en la conciencia humana. No sabemos si llegó lo que esperaban, pero sí sabemos que su esperanza era tan real para ellos como el pan que no siempre tenían. La comunidad no era un encierro, era una elección, una manera de vivir sin distracciones, con la mirada fija en lo eterno. En una época en que reinos caían y ejércitos marchaban, ellos cultivaban el alma como se cultiva un jardín, en silencio, con cuidado, sin prisa. Hoy solo quedan ruinas, piedras secas, trozos de pergaminos, fragmentos de oraciones. Pero algo en su recuerdo sigue vibrando.
la posibilidad de una vida sencilla, profunda, en la que cada gesto tiene sentido, en la que el alma se limpia, no con fórmulas, sino con el tiempo, la entrega y el silencio. Ahora la caminata nos lleva bajo tierra. Dejamos atrás la luz inmensa del desierto y descendemos hacia las entrañas de las ciudades romanas, donde el mármol y la gloria eran solo una fachada, porque mientras arriba los senadores debatían y los dioses del Olimpo brillaban en los templos, abajo, en la penumbra de cavernas construidas con cuidado, otros dioses eran invocados, uno en particular, Mitra. El culto a Mitra no nació en Roma, vino de más lejos, de Persia, pero encontró en el imperio un suelo fértil para expandirse, siempre de forma discreta. No había templos visibles ni procesiones, solo lugares ocultos, llamados mitreos, construidos bajo tierra, como vientres de piedra. Allí, en el silencio, se celebraban ritos que hablaban de iniciación, de muerte simbólica, de renacimiento. Mitra era un dios solar, pero su culto se desarrollaba en la sombra. Era una paradoja que decía mucho. Lo luminoso, para ser comprendido, debe pasar por lo oscuro. Los hombres que se unían al culto, porque solo varones eran admitidos, pasaban por grados de iniciación. Corvus, Ninfus, Miles, cada uno con pruebas, símbolos, secretos. No era una religión para multitudes, era un camino interior que exigía disciplina, valor y, sobre todo, reserva. Lo que allí se vivía no debía contarse afuera. Se aprendía con el cuerpo, con los actos, con los silencios. El toro era central en sus ritos, no por crueldad, sino por lo que simbolizaba, la lucha entre la vida y la muerte, el sacrificio que permite la creación. Mitra, representado matando al toro, no lo hacía por odio, sino por un propósito mayor. De la sangre del animal brotaban plantas, agua, vida. Era un drama cósmico representado en piedra. Durante siglos, los cultos mitraicos convivieron con el cristianismo naciente, pero con el tiempo, este último ganó visibilidad, protección, poder, y Mitra fue empujado nuevamente al olvido. Sus mitreos fueron sellados, sus símbolos borrados, sus ritos abandonados. Y sin embargo, al visitar uno de esos antiguos santuarios hoy, cuando la humedad de la piedra se adhiere a la piel y la oscuridad envuelve el pensamiento, uno siente que algo quedó. Una atmósfera, una vibración, como si esos muros aún conservaran la memoria de los susurros, de las promesas hechas bajo juramento, de los hombres que creyeron que el alma se forja en la sombra, para luego brillar con más verdad. Volvemos a la superficie, pero no a la luz abierta. Esta vez, el paisaje es de piedra y viento, de castillos altos y caminos de polvo. Es la Edad Media, y el mundo cristiano se extiende entre cruzadas, temores y visiones del cielo. En ese tiempo, nacen los caballeros templarios. Su historia comienza con una intención simple, casi piadosa: proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Pero pronto, lo que era un grupo reducido de monjes guerreros se convierte en una orden poderosa, vasta, con tierras, riquezas y secretos. Vestían de blanco con una cruz roja, hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, y al mismo tiempo empuñaban espadas y manejaban recursos que los reyes miraban con recelo. No era común esa mezcla de espiritualidad y poder material. Los templarios construyeron fortalezas en lugares clave, organizaron rutas, desarrollaron formas tempranas de banca, guardaban objetos sagrados, o al menos eso se decía. Y con el tiempo, el aura que los rodeaba se volvió densa, casi mítica. ¿Qué sabían? ¿Qué protegían? ¿Qué encontraron en Jerusalén? Las respuestas se perdieron, o tal vez nunca existieron, pero el silencio de la orden, su estructura cerrada,
Sus ritos internos alimentaron preguntas que cruzaron siglos. Fueron admirados, pero también temidos. Y un día, su caída comenzó. Fue rápida, dolorosa, inesperada. El rey de Francia, endeudado con ellos, decidió destruirlos. Con ayuda del Papa, orquestó una persecución. Acusaciones de herejía, idolatría, prácticas oscuras, muchas sin pruebas, muchas imposibles de comprobar. Uno a uno fueron arrestados, torturados, condenados. Su último gran maestre, Jacques de Molay, murió en la hoguera. Se dice que antes de morir maldijo a quienes lo habían traicionado. Se dice también que murió en silencio. Y aunque la orden fue disuelta, su memoria nunca se extinguió. Se transformó. Pasó a la leyenda, a los libros, a las historias susurradas entre líneas. Los templarios se convirtieron en símbolo de fidelidad, de misterio, de lucha entre el espíritu y el poder. Hoy, sus castillos están en ruinas, pero el eco de sus pasos aún resuena en las piedras, porque hay historias que, aunque se intenten enterrar, siguen respirando en lo profundo. Seguimos nuestro andar hacia el sur de Francia. Colinas suaves, pueblos de piedra clara y un horizonte que parece no tener prisa. Aquí, entre los siglos XII y XIII, vivió un pueblo distinto. No lo fueron por su lengua o su sangre, sino por su forma de creer. Se llamaban a sí mismos los buenos hombres, pero la historia los conoce como los cátaros. No dejaron templos majestuosos ni reliquias doradas. Su fe se manifestaba en la austeridad. Comían poco, poseían casi nada, y evitaban todo lo que consideraban mancha del mundo material. Para ellos, este mundo no era creación divina, sino prisión, una trampa construida por una fuerza inferior, oscura. El verdadero Dios, el del Espíritu, no estaba aquí, sino en otra parte, más allá, dentro. Rechazaban los sacramentos tradicionales, no construían iglesias de piedra porque creían que el templo verdadero era el cuerpo en calma, el alma en paz. No comían carne, no mentían, no juraban. Su ideal era la pureza absoluta. Algunos, los perfecti, dedicaban su vida entera a alcanzar esa transparencia. Caminaban de aldea en aldea, curaban con hierbas, hablaban con dulzura. No predicaban por imposición, sino por ejemplo. Sus comunidades florecieron en el Languedoc, donde la cultura era rica y diversa. Pero la diferencia no fue tolerada por mucho tiempo. El poder eclesiástico vio en ellos una amenaza. Y entonces vino la cruzada. Una cruzada no contra infieles lejanos, sino contra cristianos diferentes. Se derramó sangre. Se quemaron libros y personas. Se destruyeron aldeas. La Inquisición nació en parte para erradicar su memoria. Y lo logró. Casi, pero no del todo. En los castillos en ruina, en las leyendas de los viejos pueblos, en la ternura con la que algunos aún los recuerdan, queda algo, un susurro, una forma de fe que no buscaba poder, ni dominio, ni gloria, solo liberación. Y quizás por eso incomodaron tanto, porque no exigían obediencia, sino que ofrecían libertad, porque no gritaban verdades, sino que vivían en silencio una coherencia profunda. A veces, lo más revolucionario es no imponer, y los cátaros lo entendieron. Tal vez por eso, aunque fueron borrados del mapa, aún hoy siguen vivos, en el corazón de quienes intuyen que la pureza no se proclama, sino que se respira. Ahora dejamos atrás las piedras calcinadas por la guerra y nos adentramos en una Europa convulsa, dividida por credos enfrentados, exhausta por las disputas religiosas y los cambios de era. Entre los siglos XVI y XVII, cuando el viejo mundo buscaba nuevas formas de sostenerse y el alma parecía fracturarse entre fe y razón, aparecieron unos textos que hablaban con voz distinta. No vinieron de un trono ni de un púlpito.
Llegaron como susurros impresos, anónimos, breves, enigmáticos, y hablaban de una fraternidad invisible, los Rosacruces. No era una orden formal, no tenía templos ni jerarquías visibles, más bien era un llamado, un mensaje cifrado para quienes pudieran entenderlo. En esos panfletos se hablaba de una hermandad de la Rosa y la Cruz, fundada por un sabio viajero, Christian Rosenkreutz, decían, que había recorrido el mundo en busca de conocimiento secreto. Al volver, fundó un grupo de hombres dedicados al estudio silencioso de la verdad, a la curación del cuerpo y del alma, al avance de la humanidad sin necesidad de reconocimiento. Pero, ¿existieron realmente? Algunos piensan que no, que fueron una invención simbólica, una esperanza literaria. Y sin embargo, el impacto fue real. Sus textos despertaron inquietudes, inspiraron a filósofos, científicos, poetas, porque ofrecían una idea poderosa, que hay otra forma de vivir el conocimiento, no como poder, sino como servicio, no para ganar, sino para transformar. No hablaban de dogmas, hablaban de alquimia, de transmutación interior, de un cristianismo sin iglesias, sin miedo, una espiritualidad que no negaba la razón, y una razón que no se burlaba del misterio. El símbolo de la rosa en la cruz no era una bandera política, sino una imagen profunda, el alma, flor secreta, floreciendo en medio del dolor, del sacrificio, del tiempo. Los Rosacruces prometían ayuda. Decían estar en todas partes, pero invisibles. Afirmaban que quien buscara con sinceridad sería guiado, tal vez sin saberlo. No exigían nada, no pedían inscripción. Solo invitaban a mirar hacia adentro, a leer entre líneas, a escuchar con atención. Y aún hoy hay quienes se sienten tocados por esa promesa. No porque se les haya revelado un gran secreto, sino porque intuyen que el secreto verdadero no está en un libro oculto, ni en un templo perdido, sino en el modo en que uno camina la vida, en el gesto leve, en la atención amorosa, en el deseo sincero de ver más allá, sin dejar de ser plenamente humano. Permanecemos en Europa, pero ahora nos adentramos en los siglos donde la razón y la ciencia comenzaban a alzar la voz, mientras la fe aprendía a convivir con nuevas formas de verdad. En ese cruce de caminos, ni del todo religioso ni plenamente secular, surgió, con fuerza silenciosa, la masonería. Mucho se ha dicho de ella, demasiado, quizás, pero si retiramos el ruido, lo que queda es una estructura de símbolos, no para el engaño, sino para la construcción. Porque eso es, en esencia, lo que proponía la masonería, que el ser humano es como un templo en obras, y que vivir con consciencia es tallar piedra por piedra la mejor versión de uno mismo. Sus raíces se pierden en los gremios de constructores medievales, hombres que conocían los secretos de levantar catedrales, de alinear estructuras con el cielo, de transformar la materia bruta en orden sagrado. Pero con el tiempo, aquella masonería operativa dio paso a otra más simbólica. Ya no se trataba de levantar muros, sino de alzar el espíritu. En sus logias, espacios cerrados, silenciosos, donde el ruido del mundo no entraba, los masones se reunían para reflexionar, aprender, debatir y, sobre todo, trabajar sobre sí mismos, no como una élite aislada, sino como un grupo de buscadores, personas distintas en religión, oficio o lengua, unidas por una misma pregunta: ¿cómo se vive con dignidad? Utilizaban herramientas como símbolos, la escuadra para recordarse rectos, el compás para aprender a medir los propios límites, el nivel para mirar al otro como igual. No había herejía en esto. Había filosofía encarnada, ética sin púlpito, espiritualidad sin dogma. Y sin embargo,
fueron perseguidos, en muchos lugares, con fuerza, porque donde hay secreto, hay miedo. Donde hay independencia de pensamiento, hay sospecha. Y la masonería, con su hábito de proteger sus rituales y no rendir cuentas al poder político o religioso, fue muchas veces malinterpretada. A pesar de eso, o quizá por eso, creció. Y en muchas épocas oscuras, sus logias ofrecieron refugio a quienes pensaban distinto, a escritores, científicos, revolucionarios, no para hacer complots, sino para encender lámparas pequeñas en la noche de la historia. Hoy, la masonería sigue existiendo, más discreta que secreta, más simbólica que visible. Sus columnas no sostienen catedrales, pero sí ideas. Y su mayor enseñanza quizás sea esa, que cada vida, en su rutina y sus dudas, puede convertirse en una obra si se construye con atención, respeto y silencio. Caminamos ahora hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las luces de la Ilustración iluminaban Europa con ideas nuevas, valientes y para muchos, peligrosas. En ese momento de efervescencia intelectual, en universidades, cafés y libros prohibidos, surgió una sociedad que, en poco tiempo, se convertiría en leyenda, los Illuminati de Baviera. Fueron fundados en 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Su propósito era claro y profundo: liberar al pensamiento humano de las cadenas de la superstición, de la tiranía religiosa, del control de los dogmas. Querían crear una red secreta de pensadores que, mediante la razón, la ética y la educación, transformaran el mundo desde dentro. No buscaban el caos ni la manipulación, buscaban la ilustración del espíritu. Por eso se llamaban Illuminati, los iluminados, pero no por gracia divina, sino por el ejercicio consciente de la razón. Utilizaban estructuras jerárquicas, grados de iniciación, nombres simbólicos. Copiaron elementos de otras órdenes secretas, como la masonería, con la cual mantuvieron vínculos ambiguos. Pero su objetivo era más político, más inmediato. Querían influir desde las sombras en la dirección moral de la sociedad. En pocos años la red creció. Se infiltraron en logias, salones, universidades. Y eso, más que cualquier acto concreto, fue suficiente para desatar el temor de los poderes establecidos. Los gobiernos comenzaron a vigilarlos, la Iglesia los condenó, y en 1785, bajo presión, el Ducado de Baviera los declaró ilegales. Fueron disueltos, perseguidos. Algunos documentos fueron confiscados. Su estructura desapareció. Y sin embargo, algo quedó. Tal vez por su brevedad, tal vez por lo que representaban. Los Illuminati se convirtieron en una sombra persistente en el imaginario colectivo. A pesar de su corta existencia real, su nombre ha sido invocado en miles de teorías, como responsables de revoluciones, de crisis, de nuevas órdenes mundiales. Como si el mundo no pudiera aceptar que desaparecieron sin más. Pero quizás su mayor huella no está en lo que hicieron, sino en lo que despertaron. Representan el deseo y el miedo de una humanidad que se gobierna sola, sin necesidad de dogmas ni amos. Representan esa línea delicada entre la libertad profunda y el temor que esa libertad genera. Hoy, los Illuminati viven más en el mito que en la historia, pero todo mito tiene una raíz, y la de este fue clara: una pequeña sociedad que soñó, en silencio, con un mundo iluminado desde dentro. Ahora entramos en un terreno aún más brumoso, donde la niebla no es solo del tiempo, sino del deseo humano de creer. De todas las sociedades secretas que hemos evocado, quizás ninguna haya florecido tanto en la imaginación colectiva como el priorato de Sion.
no por lo que hizo, sino por lo que se dice que protegía. El nombre apareció por primera vez de forma visible en documentos del siglo XX, aunque afirmaba tener raíces que se remontaban al año 1099. Según esos textos, esta orden milenaria habría sido fundada en Tierra Santa con una misión sagrada: custodiar un linaje. No un tesoro, no un objeto mágico, sino una herencia de sangre, la descendencia de Jesús y María Magdalena. Esta idea, tan provocadora como frágil, encendió la fascinación de muchos. Escritores, periodistas, teóricos y cineastas se aferraron a la posibilidad de que la historia oficial hubiera omitido o censurado un legado profundo, humano, íntimo. El priorato habría pasado siglos protegiendo esa verdad secreta, ocultando documentos, vigilando linajes, influyendo discretamente en los cursos del poder. Pero muy pronto comenzaron las contradicciones. Investigadores descubrieron que muchos de los documentos eran falsificaciones modernas, que el supuesto fundador, Pierre Plantard, había tejido una red compleja de invenciones, símbolos y genealogías ficticias. El castillo de historia se desmoronaba, pero el eco no, porque incluso si todo era una invención, tocaba una cuerda real. ¿Y si el verdadero secreto del priorato era ese? No la protección de un linaje biológico, sino de una idea, que lo divino pudo haber habitado lo humano de forma completa, que el amor, la sangre, el cuerpo, no eran escándalo, sino misterio sagrado. El mito creció porque el mundo necesitaba que creciera, y tal vez eso sea lo más revelador. A veces, una mentira bien contada revela una verdad que deseamos profundamente, que hay algo oculto, que alguien vela por nosotros, que en medio del ruido hay quienes guardan una llama encendida para los tiempos oscuros. El priorato de Sion, entonces, vive entre dos aguas, la de la invención y la del símbolo. No importa ya si existió o no. Lo que importa es por qué quisimos que existiera, qué partes de nosotros se reflejan en su historia, porque toda sociedad secreta, real o imaginada, es también un espejo, y el del priorato no nos muestra armas ni pactos, nos muestra una pregunta, una nostalgia, y quizás la esperanza de que lo sagrado no está tan lejos. Nos movemos ahora hacia el Nuevo Mundo, a un tiempo anterior a las repúblicas, cuando América del Norte aún era una constelación de colonias bajo dominio extranjero. Las ciudades crecían en silencio, los campos eran vastos y fértiles, y la promesa de libertad aún no tenía forma, pero ya se gestaba. En los rincones, en las tabernas, en las noches sin luna, se hablaba en voz baja. Allí nacieron los hijos de la libertad. No fueron una orden mística ni un grupo esotérico. Eran, sencillamente, hombres comunes que decidieron organizarse para soñar lo impensable, independizarse del Imperio Británico. Y para ello, entendieron algo fundamental, que cuando una idea es frágil, aún naciente, necesita el silencio para crecer. Los hijos de la libertad no llevaban túnicas ni celebraban ritos complejos. Su secreto era político. Usaban nombres falsos, señales discretas, mensajes ocultos en cartas aparentemente inocentes. Se reunían por la noche, entre velas y mapas, cuidando cada palabra, cada gesto. Sabían que un paso en falso podía significar la cárcel o la horca. Pero su poder no estaba solo en el sigilo, estaba en la convicción, en la certeza compartida de que algo mejor era posible. Organizaban boicots, difundían panfletos, preparaban rebeliones sin firmar su autoría. Su acción más célebre, la que aún resuena en los libros de historia, fue el Boston Tea Party, una protesta disfrazada, simbólica, decidida. Allí, vestidos como nativos,
Lanzaron cargamentos de té al mar, pero más allá del acto, lo importante fue el mensaje. No aceptaremos un poder que no nos escucha. Y funcionó. Poco a poco, el eco de sus acciones se volvió irreversible. Se encendió la chispa de la independencia. Lo que nació como una red oculta de disidentes se convirtió en la semilla de una nación. Y aunque la historia oficial celebra a presidentes y generales, los hijos de la libertad estuvieron ahí antes, cuando todo era solo un riesgo y un anhelo. Hoy, su memoria queda en el susurro de lo que fue necesario ocultar para poder nacer. Porque no todo secreto es oscuro. Algunos protegen la fragilidad del inicio. Algunos esconden no por temor, sino por amor. Y eso fueron ellos, un susurro compartido en tiempos de opresión, que con el tiempo se convirtió en voz. Nos acercamos ahora al corazón palpitante de Europa del siglo XIX. Las ciudades están llenas de tensión, los imperios se tambalean lentamente, y en las sombras de los cafés, los talleres y los caminos rurales empiezan a formarse redes invisibles de hombres decididos a imaginar otro orden. Así surgieron los carbonarios. Italia no era aún un país, era un mosaico de reinos, ducados, influencias extranjeras, tensiones internas, y en medio de esa fragmentación creció el sueño de la unidad. Pero no podía ser proclamado en voz alta. Era demasiado peligroso, demasiado prematuro. Por eso, se dijo en secreto, los carbonarios tomaron su nombre del oficio de los carboneros, los que trabajaban el carbón vegetal en los bosques, símbolo humilde y esencial. Como ellos, querían actuar sin hacer ruido, desde la base. Crearon una red de células discretas, organizadas en grados, con rituales propios y palabras clave. No eran supersticiosos. Usaban esos símbolos como herramientas para cohesionar, para recordar su propósito, para protegerse mutuamente. Su lucha no era religiosa ni metafísica. Era política, concreta. Querían unificar Italia, abolir el absolutismo y crear un gobierno basado en la ley y la participación. Pero sabían que soñar en voz alta era firmar su sentencia. Así que se entrenaron en la clandestinidad, perfeccionaron sus códigos y tejieron una resistencia callada que poco a poco fue ganando terreno. Muchos fueron perseguidos, algunos encarcelados, otros ejecutados. Pero también hubo quienes llevaron su espíritu más allá de Italia, inspirando movimientos similares en Francia, España, incluso América Latina. Porque su mensaje era simple, profundo. El cambio, si es sincero, empieza en la sombra, en los vínculos invisibles, en el fuego bajo del carbón, que calienta sin llamar la atención. Y así, entre pasadizos, símbolos y juramentos, fueron sembrando una idea que no necesitaba templos ni estandartes, solo la voluntad de actuar con dignidad, incluso cuando nadie miraba. Hoy, el nombre carbonario ha quedado como eco lejano, pero en muchos rincones del mundo, cuando un grupo se reúne para imaginar otro futuro, no con odio, sino con esperanza silenciosa, algo de ellos resuena, como brasas bajo la ceniza. Ahora el sendero nos lleva aún más lejos, hacia el Oriente Antiguo, donde las montañas de Japón guardan secretos que no se anuncian, sino que se intuyen. Caminamos entre bambúes y templos silenciosos, donde el viento apenas toca las hojas. Allí, en los márgenes de la historia, vivieron los shinobi. En Occidente se les conoce como ninjas, pero el nombre verdadero, el que usaban en voz baja, era más íntimo: Shinobi no Mono. Aquellos que se deslizan sin ser vistos. No eran magos ni espectros, eran personas, entrenadas con paciencia, desde la infancia, para convertirse en instrumentos de observación, en sombras pensantes. Su tarea era reunir información, infiltrar castillos,
enviar mensajes cifrados, alterar el curso de un conflicto sin necesidad de batalla abierta. La violencia era un recurso, no un fin. Su verdadera fuerza era el silencio. Mientras los samuráis defendían el honor con estrépito y ceremonia, los shinobi cultivaban la invisibilidad. Su mundo era el de la noche, el del disfraz, el del paso leve que no deja huella. No buscaban gloria ni registros. Vivían en los márgenes, sociales, geográficos, simbólicos, y allí construían su fuerza. Su entrenamiento era austero, riguroso, casi monástico. No solo aprendían a manejar armas, sino a leer el cuerpo del otro, a escuchar lo no dicho, a desplazarse con el ritmo del entorno. Sabían usar hierbas como veneno o como cura, mezclarse con los campesinos, borrar su identidad para servir una causa mayor. No respondían a un código de caballería, sino a un principio más ambiguo, la eficacia. Y por eso mismo fueron despreciados por algunos, temidos por otros, porque lo invisible, cuando actúa con precisión, despierta sospecha. Y sin embargo, estaban allí, cada vez que un conflicto requería una mente que pensara desde las sombras. Con el tiempo, fueron desapareciendo. Cambió la política, cambió el arte de la guerra, y su presencia se diluyó como neblina al amanecer. Pero su imagen, deformada y romantizada, sobrevivió en leyendas, películas, cuentos, se convirtió en símbolo. Y quizás, más allá del mito, lo que aún perdura es la enseñanza de su modo de estar en el mundo, sin estruendo, con atención extrema, con la certeza de que a veces el mayor poder es no ser notado, que la presencia más profunda es la que no interrumpe, pero transforma. Ahora avanzamos por un siglo lleno de movimientos, rupturas y promesas. El siglo XIX fue una época inquieta, como una corriente subterránea que se intensificaba a cada paso. Y en medio de esa transformación, en muchas ciudades de Europa y América Latina, comenzaron a encenderse espacios discretos donde se pensaba, se compartía y, sobre todo, se soñaba en voz baja. Eran las logias. A diferencia de las órdenes más antiguas, estas logias no se dedicaban solo a lo esotérico o simbólico. Tampoco eran ya solamente masonería tradicional. Eran, en su esencia, espacios de encuentro para quienes buscaban comprender el mundo y, si era posible, transformarlo. Eran lugares donde se podía leer sin censura, debatir sin miedo, escribir sin que las paredes escucharan. En esas salas silenciosas, muchas veces ocultas detrás de fachadas humildes, se reunían médicos, abogados, periodistas, exiliados, estudiantes y hasta poetas. No compartían siempre los mismos credos ni ideologías, pero sí una convicción común. El mundo podía cambiar, y debía comenzar por dentro. Hablaban de derechos, de justicia, de laicismo, de repúblicas que aún no existían, y al calor de esas ideas, protegidas por la confidencialidad del espacio, se tejieron muchas de las revoluciones que más tarde estallarían. En Argentina, en México, en Italia, en Francia, no siempre con violencia, pero sí con la fuerza silenciosa de lo que ha sido madurado en profundidad. Las logias no eran conspiraciones, aunque así las vieron muchos gobiernos. No buscaban el caos, sino la claridad. Su secreto era menos un velo que oculta, y más un abrigo que protege. Porque cuando una idea nace, necesita cobijo. Y ellos lo sabían. Utilizaban símbolos, sí, como recordatorios. La escuadra para medir la justicia, la antorcha para mantener viva la luz del pensamiento, el círculo como imagen de unidad. Pero no se perdían en el ritual. Lo importante era lo que esas reuniones permitían, la libertad de pensar, de imaginar, de proponer. Y si bien muchas de estas logias desaparecieron con el paso del tiempo, algunas aún existen,
transformadas, más discretas. Otras se diluyeron en los movimientos que ayudaron a fundar. Pero su legado sigue latiendo en la idea de que todo cambio profundo empieza en el diálogo íntimo, en el pensamiento compartido sin gritos, sin cámaras, sin urgencia. El siglo XX llegó con promesas de ciencia, progreso y modernidad. La electricidad iluminaba las ciudades, los trenes unían continentes, y la razón parecía reinar con fuerza nueva. Pero incluso bajo esa superficie de avances brillantes, algo antiguo seguía latiendo. El deseo humano de comprender lo invisible, de tocar lo sutil, de no perder el alma entre las máquinas. Así nacieron o renacieron las sociedades esotéricas del nuevo siglo. Ya no eran comunidades rurales ni órdenes medievales. Ahora, muchos de estos grupos surgían en el centro de las ciudades, entre intelectuales, artistas, médicos, científicos. Eran personas formadas, modernas, pero que intuían que detrás de la química había alquimia, que detrás de la psicología latía la sabiduría antigua. Querían reconciliar el espíritu con el mundo, sin negarle a ninguno su lugar. Uno de los grupos más conocidos fue la Golden Dawn, en Inglaterra. Allí, entre símbolos egipcios, meditaciones guiadas y ceremonias meticulosamente construidas, se intentaba abrir el alma a realidades más amplias. No se trataba de superstición, sino de disciplina, de estudio, de búsqueda. También estaban los teósofos, con Helena Blavatsky a la cabeza, que proponían una síntesis entre Oriente y Occidente, entre religión y filosofía, entre ciencia y misticismo. Y más tarde, los antroposóficos, guiados por Rudolf Steiner, que llevaron ese impulso incluso a la pedagogía, la medicina y la agricultura. Su búsqueda no era solo interior, sino también práctica. Cómo vivir mejor desde una conciencia más profunda. Estas sociedades compartían algo esencial: el silencio respetuoso frente al misterio. No querían respuestas rápidas ni certezas absolutas. Preferían el camino lento del conocimiento que transforma, que exige paciencia y humildad. Y aunque muchas de ellas fueron vistas con recelo, incluso ridiculizadas por algunos sectores del pensamiento racionalista, supieron dejar una huella, no de dominio, sino de inspiración. A veces sus miembros eran discretos, otras veces reconocidos en sus campos, pero todos llevaban una pregunta interior que los unía más allá de fronteras. ¿Cómo ser verdaderamente humanos en un mundo que cambia tan rápido? Y hoy, cuando muchas de esas enseñanzas parecen volver, adaptadas a nuevos lenguajes, sentimos que no eran cosas del pasado, eran semillas. Esperaban un suelo fértil, porque incluso en un siglo de acero y circuitos, el alma sigue preguntando, y algunas respuestas, como en todos los tiempos, aún prefieren decirse en voz baja. Nos acercamos ya al presente, a un siglo en el que el secreto dejó de ser un símbolo espiritual o un gesto filosófico, para convertirse en una herramienta de poder concreto. En el siglo XX, con sus guerras mundiales, sus alianzas frágiles y su lucha silenciosa entre imperios ideológicos, el secreto se volvió política, tecnología, estrategia. Y en ese escenario emergió una nueva forma de sociedad secreta: los servicios de inteligencia. La CIA, como emblema de esta transformación, no fue la única, pero sí una de las más conocidas. Surgió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo ya no se dividía solo en países, sino en bloques, en ideologías que peleaban por el control de narrativas, recursos y futuros. Y para sostener esa pugna sin llegar a la guerra directa, se desplegó una red de invisibilidad. Los agentes no llevaban túnicas, sino trajes grises. No hablaban en códigos antiguos, sino en claves cifradas.
No meditaban sobre el alma, pero entrenaban la mente y el cuerpo para soportar el peso de lo no dicho. No buscaban el despertar espiritual, pero sabían que la información, la verdadera, la que no aparece en los periódicos, es la fuerza más delicada y decisiva de un conflicto. Espiar no era solo observar, era infiltrar, manipular, influir sin ser visto. Y en ese tejido de operaciones secretas, pactos silenciosos, laboratorios ocultos y misiones sin firma, se construyó una nueva forma de sociedad oculta, no necesariamente fraternal ni idealista, pero sí cuidadosamente estructurada, con jerarquías, lealtades, pruebas, con su propio lenguaje y sus propias reglas morales. La CIA, el KGB, el MI6 y otros servicios similares actuaron como cerebros en la sombra de gobiernos visibles. Intervenían en elecciones, financiaban revueltas, desestabilizaban o protegían según la necesidad geopolítica. A veces con resultados discretos, otras con efectos que aún hoy se sienten. Y aunque en apariencia eran parte del aparato oficial del Estado, en realidad funcionaban muchas veces como círculos internos, autónomos, inaccesibles incluso para quienes creían gobernar. Un poder que no da discursos, pero que decide destinos. No buscaban la trascendencia espiritual, pero crearon otra forma de magia, la de alterar la realidad sin que se note, la de influir sin dejar huella. Y quizá eso también nos interroga. ¿Cuánto de lo que creemos elegir nace en nosotros y cuánto ha sido sembrado, suavemente, por manos que nunca vimos? El paso siguiente nos lleva al presente. Un presente que ya no es de templos, ni de logias, ni de túnicas, sino de pantallas encendidas en la oscuridad de nuestras habitaciones. Vivimos en un mundo donde el secreto ha cambiado de forma. Ya no habita en castillos ni en sótanos, sino en servidores, en redes privadas, en algoritmos que no vemos, pero que nos observan. La clandestinidad se ha digitalizado. En este nuevo entorno, las sociedades secretas no han desaparecido, han mutado. Foros cerrados, grupos de mensajería encriptada, comunidades con nombres crípticos. Hoy, el anonimato es una máscara más común que nunca. No hace falta reunirse en persona para compartir una idea peligrosa o sagrada. Basta un nombre falso y una conexión estable. Y así, en los márgenes del Internet visible, han surgido nuevos colectivos, nuevas formas de compartir lo prohibido, lo incierto, lo anticipado. Algunos se agrupan para estudiar lo que nadie quiere ver. Archivos clasificados, conspiraciones en curso, fallos estructurales del sistema. Otros, simplemente, juegan con el poder de la información, crean narrativas falsas, o siembran el caos por placer o desafío. Hay quienes buscan la verdad, hay quienes solo quieren ocultarla más. Existen redes que promueven filosofías marginales, espiritualidades nuevas o recicladas, formas de resistencia intelectual. Otras operan con fines económicos, políticos, geoestratégicos. Todas tienen algo en común, el deseo de permanecer fuera de la vista, o al menos de ser reconocidas solo por quienes saben mirar. Los símbolos ya no son cruces ni compases, son emojis repetidos en un orden particular, palabras claves, fragmentos de código. Las iniciaciones se hacen con enlaces, las pruebas con confianza digital y las traiciones con capturas de pantalla. Pero aunque el formato ha cambiado, algo sigue intacto: la necesidad humana de compartir en voz baja aquello que no puede decirse en voz alta, y también el riesgo de que lo secreto se convierta en arma. Porque lo invisible, en el mundo digital, puede ser tanto una semilla como una trampa. No hay ya una sola logia, hay miles. Algunas no tienen nombre, algunas no saben que son logias.
Pero en cada rincón donde dos o más se reúnen para intercambiar saber oculto, para imaginar un mundo que no existe aún, para actuar desde el anonimato, el espíritu de las antiguas sociedades sigue vivo. Y acaso, lo más inquietante, muchos ya formamos parte de alguna sin saberlo. Nos detenemos ahora, un momento, para mirar hacia atrás. El camino ha sido largo, lleno de nombres, símbolos, historias dispersas como hojas al viento. Desde los templos griegos hasta los foros digitales, desde túnicas blancas hasta perfiles anónimos, parecieran relatos inconexos. Pero si escuchamos con atención, con ese tipo de escucha que se da solo cuando uno ya no busca conclusiones, sino comprensión, algo empieza a aparecer, un eco, un hilo invisible que une lo diverso. Todas estas sociedades, tan distintas entre sí, compartieron una pulsación, un gesto profundo, casi instintivo, el deseo de guardar algo, de protegerlo del ruido, de custodiar, no por orgullo, sino por necesidad. A veces lo que protegían era una verdad interior, otras veces una esperanza política. Algunas buscaban lo sagrado, otras el cambio. Algunas eran humildes, otras peligrosas. Pero todas en su núcleo hablaban de lo mismo. Lo valioso no siempre debe mostrarse. Hay tiempos en que la intimidad es el único lugar posible para la verdad. Silencio no es ausencia, es contención. El secreto, cuando no nace del miedo sino del respeto, es un refugio, un espacio donde lo frágil puede madurar, donde la idea aún tierna puede afirmarse antes de enfrentarse al juicio del mundo. Y esas sociedades, los pitagóricos, los esenios, los masones, los carbonarios, los shinobi, los rosacruces, los hijos de la libertad, los foros cifrados de hoy, entendieron que todo lo profundo necesita oscuridad para florecer. Como las semillas, en sus formas más puras, no buscaron dominar, sino comprender. No quisieron imponerse, sino preservar. Eran espejos que cada época se construyó para verse a sí misma, sus miedos, sus sueños, sus contradicciones. Por eso nos siguen fascinando. Porque algo en nosotros también necesita guardar, proteger, tal vez incluso ocultar. No por cobardía, sino porque hay cosas que no pueden mostrarse hasta que encuentran su forma. Y quizás nosotros también llevamos dentro una sociedad secreta, no con rituales ni emblemas, sino con pensamientos que aún no decimos, con preguntas que aún no compartimos, con memorias que necesitan silencio para asentarse. Eso es lo que todas estas historias nos han recordado. Y ahora, ya casi al final, la noche ha hecho su trabajo, ha calmado la urgencia del día, ha suavizado los bordes de las ideas y nos ha permitido caminar con palabras sin prisa. No llegamos a una revelación. No había una verdad escondida esperando al final del sendero, solo un susurro que crece cuando el ruido cesa. Las sociedades secretas, en el fondo, no eran solo grupos de personas, eran espacios, espacios interiores, lugares donde una época se permitió imaginar sin testigos, construir sin aplaudir, confiar sin exhibir. Lugares donde lo humano, tan frágil, tan lleno de anhelos, encontraba cobijo. Hoy, ese susurro sigue con nosotros, en la forma en que cuidamos nuestras preguntas más íntimas, en la manera en que compartimos un pensamiento profundo con alguien en quien confiamos, en la capacidad de callar, no por miedo, sino por respeto. No todas las cosas están hechas para ser mostradas de inmediato. Algunas necesitan el ritmo del tiempo, el abrigo de la sombra, el gesto paciente de quien observa sin intervenir. El alma humana, como un templo sin carteles, sigue necesitando sus propios rincones sagrados, y tal vez por eso nos atrae este tema. No porque queramos conspiraciones o misterios grandilocuentes,
sino porque en lo secreto sentimos un reflejo de nuestra propia profundidad, allí donde no llegan las luces ni las cámaras, allí donde simplemente somos. Así termina esta caminata, no con una conclusión, sino con una compañía, porque algunas palabras no se dicen para enseñar, sino para acompañar el silencio. Y en ese silencio, tuyo, mío, de la noche entera, queda algo suspendido. Una semilla, quizás,